Bienvenidos al espacio internacional de Focus TV. La migración forzada por violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, el Triángulo Norte Centroamericano, cada vez es mayor y más frecuente. Dos recientes informes del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, de México, lo reflejan con datos e historias de los migrantes de la región. Para profundizar sobre este tema, sus aristas y particularidades en pleno 2020, conversamos con la investigadora principal de los informes, la profesora Sonia Wolf. Bienvenida a Foco, Sonia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación y gracias por las personas que nos escuchan en este programa. Bien, para comenzar, ¿cuáles son las principales conclusiones de ambos informes, de ambos estudios? Sí, en realidad fue un estudio para entender la migración forzada desde el Triángulo Norte de Centroamérica. Estudiamos los tres países, no solamente El Salvador, pero también Honduras y Guatemala, y principalmente quisimos entender qué está sucediendo en las comunidades que expulsan a las personas, ¿no? Para entender por qué llegan a México, donde estamos nosotros, y los vemos o como migrantes que transitan por México, o como solicitantes de asilo, ¿no? Entonces, principalmente queremos transmitir quizás dos cosas a través de los dos informes que hemos publicado. Una tiene que ver con la manera en la que entendemos a las personas que huyen de Centroamérica. Hay distintos conceptos, pero lo que queremos transmitir es que son migrantes forzados, es decir, son personas que tienen que irse de su país por distintas razones, pero son, digamos, situaciones que implican una amenaza a su vida o a su bienestar. Por eso los llamamos migrantes forzados. Y también a través del análisis de los testimonios de los migrantes, lo que queremos mostrar es que en las comunidades que generan situaciones migratorias, estamos viendo distintas formas de violencia. Algunas son formas de violencia más estructurales, más arraigadas, pero también hay violencias quizás un poco más recientes, ¿no? Como la violencia perpetrada por las pandillas o por bandas criminales, por narcotraficantes, ¿no? Entonces se producen una serie de situaciones que hacen que la gente se vea obligada a salir de sus comunidades y de sus países. Ahora bien, en uno de los informes hablan de impulsores de esta migración forzada. ¿Cuáles son estos tipos de violencia que invitan a migrar a los centroamericanos según el estudio y las experiencias recopiladas? Sí, vemos algunas diferencias entre los tres países, ¿no? Sobre todo de Guatemala, pero también de Honduras. Hay personas que quizás se salen un poco más por la violencia estructural, ¿no? Todo lo que podemos describir como situación de pobreza, la falta de empleo, también los malos servicios públicos, sobre todo en cuanto a salud y educación, pero también en el caso de Honduras y sobre todo El Salvador vemos la violencia física, ¿no? Como un impulsor más importante, ¿no? Las personas que conocen Centroamérica saben que esto no es tan reciente, ¿no? Ya desde hace muchos años estamos viendo también esta violencia de las pandillas, sobre todo, pero para nosotros era importante entender un poco más cuáles son las dinámicas en las comunidades locales, ¿no? Para no decir de una manera muy genérica que la gente se va por la violencia o por la pobreza, ¿no? Entonces quisimos entender un poco más qué está pasando en estas comunidades y sobre todo en El Salvador y Honduras. La violencia opera sobre todo en espacios urbanos, también hasta cierto punto en espacios semi-rurales o rurales, ¿no? Pero son sobre todo situaciones que se dan en las ciudades, y era muy notorio ver cómo estos actores no estatales, como las pandillas y otras bandas criminales, grupos de narcotraficantes, han ganado no solamente espacio, sino también legitimidad en estas comunidades. Es decir, por esta falta o por la ausencia del Estado, se ha generado un vacío de gobernanza, y este vacío ha sido llenado por otros actores, ¿no? Que establecen sus propias formas de gobernar, sus propias reglas, también
pueden brindar ciertos servicios, ofrecer empleos a las personas, ¿no? Entonces son actores muy importantes con los que los residentes en estas comunidades tienen que llegar a ciertos acuerdos de convivencia, pero también si las personas llegan a ciertos acuerdos o si entran en compromisos con esos actores también de manera no intencionada, dan más legitimidad a estos actores. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias locales entre estos países de la microrregión del Triángulo Norte que impulsan particularmente a migrar forzadamente por violencia? Sí, primero quizás hay que notar que también la manera en la que las personas se trasladan a otros países en la región, México, sobre todo Estados Unidos, también vemos ciertas fluctuaciones a lo largo del tiempo, ¿no? También en el número de solicitudes de refugio. Actualmente parece que hay muchos hondureños que están migrando, pero la información que recibimos también nos hace pensar que por la inmigración histórica que ha habido desde El Salvador y desde Guatemala, que también esos son países donde hay mucha gente que tiene familia en Estados Unidos, son personas que pueden reunir más recursos y también se pueden migrar de otras maneras, con coyotes, por ejemplo, ¿no? Entonces son personas que a lo mejor no son tan visibles, pero siempre tienen que salir de sus países. Ahora, en cuanto a diferencias, los tres países tienen sus propias dinámicas. Vemos en Guatemala que la pobreza es un impulsor más importante que en el caso de Honduras y El Salvador. También las comunidades indígenas están más afectadas, ¿no? Pero es esta preocupación por sobrevivir, ¿no? Razones más bien económicas que impulsan a la gente a salirse de Guatemala. En Honduras también, esto es muy importante. En El Salvador la gente se va sobre todo por la violencia de las pandillas, ¿no? Pero quiero enfatizar que siempre vemos una serie de factores, no es nada más solo la pobreza o solo la violencia de las pandillas, ¿no? Pero creo que lo que la gente está experimentando también influye en su manera de ver el futuro de sus países y su propio futuro. Esto es muy evidente en el caso de Honduras, donde las personas están muy decepcionadas con el actual gobierno. Los hondureños tienen poca confianza en que la situación en su país vaya a cambiar, ¿no? Y esto también pues tiene un impacto en las soluciones que las personas proponen, ¿no? O en las expectativas de cambio que tienen. Era interesante ver en el caso de El Salvador, porque esa migración todavía se daba en el contexto de las elecciones presidenciales en las que Nayib Bukele había ganado. Entonces era interesante ver cómo muchos salvadoreños opinaron que el país todavía tenía esperanza de cambiar, ¿no? Entonces confiaban hasta cierto punto en esa habilidad de Nayib Bukele de cambiar la situación en su país, ¿no? Pero también había personas que reconocían que el tiempo va a mostrar hasta qué punto esto se va a dar, ¿no? Pero digamos, actualmente en el caso de El Salvador, las personas todavía ven posibilidades de cambio, todavía tienen cierta esperanza, ¿no? Mientras en Honduras el panorama es un poco más oscuro, ¿no? La gente piensa que con el actual presidente es muy difícil cambiar la situación. Realmente son cambios que se tienen que dar desde arriba, ¿no? Empezando con el presidente, reformas constitucionales, institucionales que tienen que darse para poder reducir la corrupción y también para crear más fuentes de empleo y mejorar los servicios públicos para los ciudadanos. Bien, muchísimas gracias, Sonia, por este amplio análisis de estos dos informes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, así cerramos esta emisión de Focos. Para más información puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.